Radio Frente Patriótico Manuel Rodríguez, la voz del pueblo. No cabe duda que los esfuerzos por impedir el aumento de contagiados por el COVID-19 no han sido fructíferas a la hora de tomar las medidas para este objetivo, afectando principalmente al alto porcentaje de la población, más empobrecida cada día, la que no tiene las condiciones laborales ni económicas para cumplir con una cuarentena total, como se debería, debido fundamentalmente a las nefastas políticas que el gobierno ha llevado adelante, que solo buscan proteger a los sectores económicos de este país por sobre la salud del pueblo, enviando a sus casas o pretendiendo enviarlos, solo a pasar hambre y necesidades de todo tipo. Los días transcurridos después de la salida del siniestro Dr. Mañalich han demostrado ser un cambio de maquillaje y una puesta en escena de un aparente mejor ministro, con defensa político-corporativa del ministro salido de escena, que poco antes de dejar su cargo, el ahora ex-ministro de Salud, Jaime Mañalich, confirmó que las cuarentenas aplicadas en el Gran Santiago habían fallado, admitiendo que estaban fuera de control dos aspectos clave: la movilidad de las personas y la trazabilidad de los contagios. Ubicar a los contagiados y trazar todos sus contactos es un pilar fundamental para contener el virus, pero esa misión clave no se está cumpliendo. A diario unos 11.000 contactos no alcanzan a ser llamados y que en las jornadas con más de 4.000 nuevos casos positivos le es imposible contactar a todas esas personas. El trabajo debe ubicar a cada contagiado, monitorear su aislamiento y evolución, y rastrear sus contactos para evitar la propagación. Lo planteamos con responsabilidad, no se hace. Es bueno recordar a nuestras amigas y amigos de la radio que los primeros contagiados detectados en Chile fueron personas que regresaron de vacaciones en Europa, es decir, ciudadanos de mayores recursos y que una cuarentena implantada recién la segunda quincena de marzo en sus elegantes barrios mantuvo el virus encerrado o medianamente controlado, llegando sin embargo a comienzos de mayo a la cifra de 17.000 contagiados y más de 230 compatriotas fallecidos. Todo esto en medio de viajes en helicóptero, traslado a segundas viviendas a la costa y además comportamiento irresponsable. Para no ser acusados de perseguir a la ilustre clase patronal, solo diremos: no fueron los pobladores, tampoco esforzados trabajadores o estudiantes. Contrario a esta responsabilidad, salen de sus casas a atender ollas comunes, sanitizar, hacer compras a los más ancianos, es decir, aplicando la premisa que solo el pueblo ayuda al pueblo. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz.
divina paz. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Dio por nuestra canción, es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. La, 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 la. La, 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 la. Es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. El derecho de vivir en paz. Radio Frente Patriótico Manuel Rodríguez, la voz del pueblo. Llegó abril y las autoridades en su nefasto manejo flexibilizaron las medidas. Así, los contagios se dispararon a las cifras que todos conocemos y se reportan a diario. Para la radio son más que números, es nuestro pueblo y ciudadanía que perece en manos de la mala administración, de una clara demostración y actuar irresponsable. Una cosa definitiva que se produce con la pandemia es que el presidente de la República o los ministros se transforman en la única figura capaz de hacer algo por la ciudadanía, pasando a depender de la autoridad de una manera que no es habitual. Y nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cómo están enfrentando la crisis sanitaria, laboral y humana? La respuesta está en varias comunas y regiones. Está en las calles que se iluminan de barricadas, en las ollas comunes que palean el hambre y en la acumulación de rabia y rebeldía para cuando, terminada o anticipado el final de la cuarentena, el pueblo salga a exigir: renuncia a Piñera, gobierno provisional y asamblea constituyente. En los primeros capítulos de la radio denunciamos los negociados de este gobierno. Los pueden escuchar, descargar y compartir desde nuestra página oficial www.fpmr.cl o solicitar directamente a la emisora al correo radiovozdelpueblo@fpmr.cl. En medio de nuestras denuncias se aplicaba cuarentena total en la ciudad de Santiago a mediados de mayo, cuando a los 39.000 contagiados del momento empezó a sumarse un par de miles diarios. A pesar de todo eso, en poco más de un mes, los infectados se sextuplicaron. Los aumentos en contagios comenzaron a viajar a grandes ciudades colindantes de la gran capital como Valparaíso, Puerto Loco y Desgreñado, según descripción del poeta Pablo Neruda, al que la vida sorprendía siempre a medio vestir y que usaba la alegría como ancla, decía Neruda. Hoy, la ciudad más pintoresca de Chile, antigua cuna del comercio marítimo y la bohemia, se ahoga entre pobreza y coronavirus. Y viene a la memoria los irresponsables de ayer, los que describimos al comienzo de este programa, los que piensan en ellos, solo en ellos y nada más que en ellos. Con 315.000 habitantes,
Valparaíso es uno de los principales focos del coronavirus en Chile, donde la pandemia parece no tener freno y ya hay más de 220.600 contagiados y 3.615 fallecidos. Por el contrario, el pueblo que ayuda al pueblo muestra en una pequeña cartulina las indicaciones de entrada para la olla común de una población del puerto, de este puerto de los Amores, en el populoso Cerro Rodelillo, con una iniciativa vecinal cada vez más extendida en el puerto y también en el resto del país, y el que se financia con donaciones de los propios pobladores. A su lado, otro cartel con el popular emblema de la pandemia: o nos mata el corona o nos mata el hambre. Al interior, una pobladora sazona el menú del día en una de las ollas populares contra el hambre. Ese día, espaguetis con verdura. Mientras revuelve y sazona, pregona: que se prepare Piñera, porque el segundo estallido social va a ser hasta las últimas consecuencias. Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nací allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia. Porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. Les quiero contar lo que he observado para que lo vayamos conociendo. El habitante encadenó las calles, la lluvia destiñó las escaleras, un manto de tristezas fue cubriendo los cerros con sus calles y sus niños. Vino el temporal y la llovizna con su carga de arena y desperdicio. Por ahí pasó la muerte tantas veces, la muerte que enlutó a Valparaíso. Y una vez más el viento, como siempre, limpió la cara de este puerto herido. Pero este puerto amarra como el hambre, no se puede vivir sin conocerlo, no se puede dejar sin que nos falten la brea, el viento sur, los volantines, el pescador de jaivas que entristece nuestro paisaje de la costanera. Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nací allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia. Porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. Transmitió Radio Frente Patriótico Manuel Rodríguez, la voz del pueblo.